Podemos decir que las gachas o las poleas son tan antiguas como el hombre, ya que nosotros empezamos a hacer una mezcla de lo que recogíamos y hacíamos como harina con piedra, que hacíamos la harina y leche. Con el fuego empezamos a cocinar y a comerlo. Las primeras gachas que se documentaron fueron en el Imperio Romano, en el origen romano. Estas gachas tampoco eran dulces y no se documentaron ni como gachas ni como polea. Se documentaron como pulpimum, vamos, papilla de toda la vida, y consistía en una grasa de origen animal y harina de trigo. Estas gachas, por supuesto, las consumía la gente de siempre, los que tenían menor poder adquisitivo. Para encontrar algo más parecido a lo que nosotros conocemos actualmente como poleas o gachas, nos tenemos que mover un poquito más hasta el Al-Ándalus, donde la gastronomía musulmana fue acogida con muchísimo cariño. Aparte, esta gastronomía musulmana nos abrió un abanico de posibilidades. Empezamos, por ejemplo, a tratar la leche y a infusionar sabores. Por ejemplo, empezamos a usar canela, limón, mata la uva, ajonjolí y empezamos a hacer las gachas dulces. Pero la época dorada de estas poleas o estas gachas fue en la posguerra, donde España no estaba pasando por un buen momento, concretamente Andalucía, donde nació esta cocina de subsistencia, una cocina que dio origen a platos tan conocidos como estas gachas o poleas, la sopa de cebolla, la sopa de ajo, los cardos, las tagarninas. Estos platos quitaron muchísima hambre en España y aunque las poleas o las gachas son un plato de origen internacional, todo el mundo las hace, yo concretamente me voy a concentrar en la receta andaluza, una receta típica de Sevilla, Huelva y Cádiz. ¿Y por qué es una receta típica de Sevilla, Huelva y Cádiz? Somos los únicos que usamos ajonjolí o anís en grano para hacer estas poleas y las hacemos dulces. Así que si quieres ver esta receta con una historia tan increíble y más antigua que el hilo negro, dentro vídeo, chiquillo. Lo primero que vamos a poner es aceite en una sartén. Yo estoy usando aceite de oliva virgen extra de Jaén y este lo compro en Morrison. La botella de medio litro me sale a 3,50. Ahora con pan del día anterior, par francés o el pan que tengamos en casa, lo vamos a echar y vamos a dejar que se sofría. Así vamos a hacer los cuscurrúos o picatostes, como lo llaméis vosotros. Una vez que nuestros cuscurros, nuestro picatoste o el pan, como lo queráis llamar, ya está frito, lo vamos a coger y lo vamos a echar en un plato al que le hemos puesto papel absorbente para que se vaya el exceso de aceite. Bueno, en la misma sartén donde hemos hecho el pan, vamos a poner el limón que hemos cortado y ahora vamos a echar fennel seed, que sería este, es de la marca Schwartz, lo encontráis en cualquier supermercado, y sería anís en grano. Vamos a echarle, a mí me gusta que sepa bastante, así que le voy a echar 3 cucharaditas porque a mí particularmente me gusta el sabor que le da. Bueno, vamos a moverlo bien hasta que se vaya tostando todo, aproximadamente unos 3-4 minutos, y el aceite se vaya impregnando de estos sabores. Una vez tenemos doradito y veréis que huele súper bien el aceite con la cáscara de limón y el anís, vamos a coger con ayuda de un colador y lo vamos a pasar a una olla. Ahí, y vamos a dejar que el aceite vaya escurriendo.
En la olla con el aceite hemos echado un poquito más de la mitad de la leche, hemos echado el azúcar y esto es opcional. Vamos a echar la canela y lo vamos a tener removiendo todo aproximadamente unos 10-15 minutos a fuego medio bajo. Con la otra parte de la leche le vamos a echar la harina de repostería. Yo en este caso os voy a enseñar cuál estoy usando. Esta la compro en el supermercado y es la marca Alison Strong White, ¿vale? Y vamos a moverlo todo bien hasta que se integre. Hemos tenido unos 10 minutos el aceite, la leche, el azúcar y la canela. Hemos quitado la canela y ahora lo que vamos a hacer es la otra leche que teníamos con harina, la vamos a incorporar. Y lo vamos a mover todo hasta que espese. Aproximadamente suele tardar unos 10 o 15 minutos. Importante es que no dejemos de remover. Y el siguiente paso, una vez que ya ha espesado y hemos dejado templar en la candela, es echarlo en cuencos. Se puede comer frío y caliente. Vamos a coger un poquito de canela y vamos a echarle por encima canelita, que le da un sabor espectacular. Bueno, mirad qué plato más delicioso nos ha quedado. Y ya os digo, un plato muy antiguo y con una historia increíble que no debería de perderse.